Y bueno, estaba batallando un poco acerca de esta ocasión, pero vamos a ir a Josué capítulo 24. Hay un versículo allí que me gustaría tomar, hermanos. Josué 24. Y hemos estado hablando por todo este mes. Hoy es 24, todavía el siguiente es 31. Hemos estado hablando del servicio a Dios, ¿sí? De cómo cada uno de nosotros tiene un llamado, ¿sí? Y el llamado es a servir al Señor, ¿sí, hermanos? No hay más que eso, pero tampoco hay menos que eso. Servir a Dios, ¿sí, hermanos? Como si no fuera lo suficientemente alto, ¿verdad? Y grandioso servir a nuestro Dios. Entonces el llamado está a servir, y también hemos platicado de que todos nosotros, sin importar la cuna en la que nacimos, sin importar nuestras profesiones, nuestros títulos que tengamos, sin importar si es usted de muchos años en el Evangelio o de si es poco tiempo en el Evangelio, sin importar todo eso, todos tenemos la oportunidad de servir. ¿Sí, hermanos? Todos tenemos la oportunidad de servir al Señor. Y hace unos momentos escuchábamos aquel pasaje de Corintios, cuando al apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 8:3, habla de otros hermanos y les dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Vemos también que servir, hermanos, es un privilegio que cada uno de nosotros tiene, y así lo debemos considerar, un privilegio servir a Dios, un privilegio. ¿Sí, hermanos? Entonces, un llamado, servir. ¿Qué oportunidad debemos buscar? Servir. Y también el servicio es un privilegio a Dios. Un privilegio para nosotros, ¿sí? Y allí en Josué, vamos a estar viendo el día de hoy la historia de un hombre, y le he titulado de esta manera: Josué, un servidor de Dios de principio a fin. Josué, un servidor de Dios de principio a fin. Y allí en Josué capítulo 24 versículo 15 les voy a invitar a que lo leamos juntos. Así que voy a esperar a que todos lo tengamos. Josué 24 versículo 15. Y cuando lo tenga usted, lo único que le voy a pedir es que me ayude a leerlo en voz alta. ¿Sí? En voz alta. ¿Lo tenemos? Muy bien, leamos juntos. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Les invito a repetir esta última frase, ¿sí? 1, 2, 3. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pueden sentarse. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tal pareciera que si nombramos a Josué, si decimos Josué, la gran mayoría de nosotros no conocemos detalles quizás de la vida de Josué. Probablemente olvidemos ciertos aspectos de la vida de Josué, pero algo que generalmente uno recuerda es este versículo de Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y pareciera que esta frase verdaderamente fue el lema de la vida de Josué: servir, servir y servir siempre. Y hermanos, quiero leerles, es un poema que se titula El placer
de servir, de la escritora Gabriel Mistral. Pero dice así: toda naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Hay una alegría del ser sano y la de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan hacer. Pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Ordenar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Aquel que critica, este es el que destruye. Tú sé el que sirve. El servir no es faena de seres inferiores. Dios que da el fruto y la luz sirve. Pudiera llamarse así, el que sirve. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día: ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Y así termina este poema, pero dícenos el placer de servir. Ayer estábamos buscando en un himnario un himno que hace muchos años aprendí y lo recuerdo muy bien, no me acuerdo de todo el himno, pero hay un himno que se titula Placer verdadero es servir al Señor. Y no sé quién se lo sepa por allí, pero hermano Carlos, no se recuerda, pero más o menos es un himno que comienza así como algo así como esto. Placer verdadero es servir al Señor. No hay obra más noble ni paga mejor. Servirle yo quiero con fe y con amor. Desde hoy solo a Él serviré. Y el coro precioso dice: servir a Jesús, servirle con fe, ¿qué paga más rica tendré? No importa que sufra, sufrió Él por mí. Sirviendo a Jesús, soy feliz. Precioso himno. Placer verdadero es servir al Señor. Y hermanos, hay personajes en la Biblia de los que uno aprende muchas cosas. Algunos de los que uno aprende cosas que no debe hacer, pero de otros cosas que hay que hacer, que hay que imitarles a ellos. Y el día de hoy vamos a estar viendo la vida de este hombre, Josué, un servidor de Dios de principio a fin. Y la primera vez que se menciona a Josué está ya en Éxodo capítulo 17, versículo 9. Éxodo 17, 9. La primera mención que se hace de Josué, y no encontramos, vamos a encontrar algunos detallitos más adelante, pero no encontramos detalles de la niñez, no encontramos detalles de la crianza de Josué. Lo que sí sabemos es que, por lo que leemos en la palabra de Dios, sí entendemos que Josué, su niñez la pasó siendo esclavo en Egipto, ¿sí? Sus padres, su familia, su pueblo, su nación fueron esclavos en Egipto. Y entonces él vivió, Josué, me parece, casi sin temor a equivocarme, que él ve esas obras portentosas de Dios, ¿sí? En el Éxodo. Él ve cómo el Señor hace cosas increíbles con su pueblo, y
ser testigo de cosas grandiosas que el Señor hizo. No vemos esos detalles de la niñez y adolescencia de Josué, pero aquí en Hechos 17:9 dice la palabra de Dios así. 8 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Es la primera vez que se menciona a Josué. Y Josué, desde que se menciona por primera ocasión, está este hombre sirviendo. Está haciendo algo dentro del pueblo de Israel. Y Moisés le dice, ¿verdad? Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Josué tenía en sus manos el deber de guiar un ejército, de dirigir un ejército a la batalla. Y Josué, hermanos, como la gran mayoría de personas que sirven en la milicia, él sabe, ¿verdad?, que en la milicia una orden no es para debatirla, no es para cuestionarla, una orden es para obedecerla. Y entonces le dice Moisés, ¿verdad? Escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Y en el versículo 10, ¿alguien me puede ayudar a leer la primera frase en el versículo 10, por favor? ¿Cómo dice, hermanos? ¿O lo leemos juntos? E hizo Josué como le dijo Moisés. Y nosotros leemos de corrido, ¿verdad? E hizo Josué como le dijo Moisés, y no hay problema. Y seguimos leyendo sin poner atención en esos detallitos. Pero Josué, hermanos, era un hombre que servía y era un hombre obediente. Vamos a ver una mención más de Josué allí mismo en Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Dice de la siguiente manera: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Éxodo 24, 13, ¿verdad? Y se levantó Moisés con Josué. ¿Josué qué? Su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Éxodo 33, versículo 11. Éxodo 33, 11. Si gustan acompañarme, dice la escritura: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y quiero invitarles a que vayamos poniendo atención en cada vez que se menciona Josué. ¿Sí? Vamos poniendo atención, pero dice este pasaje: y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Vamos a leer unas citas más rápidamente en Josué capítulo 1, versículo 1. Josué 1:1. Y solamente quiero que leamos estos pasajes para que tengamos un recordatorio de quién era Josué y qué era lo que hacía, o cuál era su título que él le daban, ¿sí? o el título que le dan estos versículos bíblicos. Pero ahí en Josué 1:1 nos dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. En primer lugar, ¿quién era Josué? No. Antes de servidor de Moisés, hijo de Nun. Y segundo, servidor de Moisés.
Dos cosas importantes, vamos a verla más adelante, pero dice este pasaje que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Y la carrera de Josué como servidor sigue latente, ¿sí? Sigue constante, sirviendo desde allá, saliendo de Egipto en Éxodo capítulo 17, cuando salen y enfrentan una de las primeras batallas que tiene el pueblo de Israel. Ya vemos a Josué sirviendo, comandando el ejército del pueblo de Israel. Y a Josué han pasado, de ese entonces, de Éxodo a Josué 1:1, aproximadamente han pasado, ¿cuántos años anduvo el pueblo en el desierto? 40 años. Josué, el pueblo de Dios está a punto de entrar en la tierra prometida, pero Josué sigue siendo servidor. Servidor. Vamos, otros pasajes. Números 11:28. Números 11:28, si espero que esté captando esta idea y subrayando allí: servidor, 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 hijo de Nun, servidor de Moisés, hijo de Nun, servidor de Moisés. Pero va a llegar un momento precioso en la vida de Josué que cambia ahí los nombres y los personajes, o el nombre a quien él sirve. Pero vamos a leer Números 11:28. ¿Están allí, hermanos? Dice la escritura: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ¿qué? Ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, impídelos. Pero, hermanos, Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Ayudante de Moisés. O un sinónimo, servidor de Moisés, como lo hemos estado viendo. Vamos a ver un pasaje, 2, 3 más, en Josué 1:38. Perdón, Deuteronomio 1:38. Deuteronomio 1:38. Dice Deuteronomio 1:38: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. El Señor hablando a Moisés, ¿verdad? Y él le dice: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Y vemos cómo el Señor sabía que Josué era un hombre que estaba en constante servicio, Y por último, hermanos, Josué 24:29. El ocaso de la vida de este general, de este hombre increíble, el cual fue Josué, al final de sus días, ¿sí? O al final, o su día final, ¿no? Josué 24:29. Una cosa preciosa, pero dice de la siguiente manera: después de estas cosas murió Josué, y nuevamente hijo de Nun, y ahora sí, ¿cómo dice? Siervo de Jehová, siendo de 110 años. Oigan, el día que murió, por fin se le reconoce como siervo de Jehová. Toda la vida fue siervo de Moisés. Y tal parece que Josué vivió para ser para ser el segundo lugar de un hombre llamado Moisés. Y siervo de Moisés, hijo de Nun, siervo de Moisés, servidor de Moisés, ayudante de Moisés. Pero ese día que él muere, todo el mundo sabía que realmente a quien Josué servía era a Jehová, a Dios. La vida de este gran líder del pueblo de Dios no revela falla alguna en las labores que se le encomendaron.
Dice un comentario de esta manera: en su juventud aprendió a designar responsabilidades como hombre. Como ciudadano buscó lo mejor para su patria. Como militar fue honorable e imparcial. A lo largo de sus días, Josué mostró obediencia al trabajo que Dios le asignó y lo desempeñó orgullosamente. Y las palabras "yo y mi casa serviremos a Jehová" expresan el lema de su vida. De los 603,550 varones de guerra que salieron de Egipto, de los 603,550 varones que salieron de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida, y uno de ellos fue Josué. Josué, un hombre que vivió para servir, un hombre que fue siervo, hermanos, desde la primera mención que se hace de su vida hasta la última, allí en lo que acabamos de leer en Josué 24-29, un hombre que siempre se encuentra sirviendo, un hombre que siempre se le menciona como servidor, y siempre servidor. Y hermanos, no quiero hablar de cosas tristes el día de hoy, ni pretendo, pero no sé cuántos han pensado o si alguien igual que esté un poquito loco como yo, pero cuántos han pensado en qué ponerle a su lápida en su tumba. ¿Alguien ha pensado ya? Nadie piensa en eso, He visto y he leído unas cosas que ponen allí en la lápida, ¿no? Aquí vive fulano de tal y le sobreviven hijos e hijas y no sé qué tanto algunos dicen, ¿verdad? Pero oigan, hermanos, pienso en este hombre, ¿no? Casi seguramente ahí decía: hey, aquí descansa Josué, hijo de Nun, servidor de Dios. ¿Qué vamos a poner? Pero estaría padre, ¿no? No sé, yo he pensado poner allí, ¿verdad? Aquí descansa un siervo inútil, ¿no? Bien bíblico, ¿no? Aquí descansa un gran siervo, ¿no? Y espero que el que lo escriba no lo vaya a escribir con C, ¿no? No lo vaya a hacer, ¿no? Como aquel que les conté. Pero qué padre, hermanos, el día que nos despidamos de este mundo y que la gente pueda decir: wow, esta persona fue un siervo de Dios, esta persona sirvió al Señor. ¿No les gustaría, hermanos? Sería fabuloso. Digo, es mi opinión. Josué, un hombre que vivió para servir. Josué también fue un hombre obediente, hermanos, porque un siervo de Dios, ¿alguien se imagina a un siervo de Dios desobediente? No. Pues no se lo imagina uno. Lo sabemos. Los habemos, ¿verdad? Desobedientes, que intentamos servir y a veces a nuestra manera, y a veces como yo quiero servir, y a veces con malas actitudes, pero generalmente un siervo de Dios se identifica con la obediencia, y Josué tenía esa credencial en su vida. Vamos a ver Éxodo 17. Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 10. Lo acabamos de mencionar hace unos momentos. Pero allí en Josué 17, 8 al 10 o en adelante dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo
a filo de espada. Josué era un hombre obediente. Josué era un servidor obediente, hermanos. Que cuando el comandante en jefe, Moisés, le dice, escógete hombres y sal a pelear, Moisés simplemente hizo, como dice el versículo 10, e hizo a Josué como le dijo Moisés. Hermanos, ya lo hemos estado viendo por varias ocasiones, pero se requiere de siervos obedientes, de siervos que acepten la tarea, de siervos que no cuestionan las órdenes, no cuestionan los mandamientos, simplemente obedecer. Obedecer. Obediencia parece que fue un buen comienzo en la vida de Josué. Comenzó siendo obediente, ¿sí? Lo vemos aquí, obediente. Porque no se estaba, quiero explicar esto, la orden que Moisés le dio a Josué no estaba en juego algo sin importancia, estaba en juego su vida misma. No sabía José, ¿verdad? Pero voy, peleo y saldré vivo de esta batalla. Generalmente, ¿verdad? A los soldados nunca se les promete que van a regresar, ¿verdad? No sé cuántos han visto estas películas de guerra, pero hace tiempo vi una película de guerra donde me parece que se llamaba Todos fuimos héroes, no sé en inglés cómo era, pero recuerdo que el capitán, el comandante o general de esta compañía de soldados los junta y les dice, ¿saben una cosa? No sé, no les puedo prometer si van a regresar con vida a su casa. No les puedo prometer que vamos a salir vivos de esta. Lo que sí les puedo prometer, dice, es que nunca los voy a abandonar en el campo de batalla, ¿sí? Y nunca van a estar allí solos, ¿no? Entonces, el soldado no sabe si va a volver a casa. Josué no sabía, pero Josué obedece. Josué obedeció porque era un siervo obediente al Señor. En Josué 11:15, Josué 11:15. Josué 11:15 está hablando, dice la palabra de Dios así: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Qué bonito, ¿no? Así como Dios le dijo a Moisés, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo. Hermanos, Josué era un siervo obediente. En primer lugar, Josué fue un hombre que vivió para servir. Josué fue un siervo obediente. Número 3, Josué fue un hombre que marcó la diferencia. En Números capítulo 14 vamos a ver una historia vaya increíble. Números capítulo 14, desde el capítulo 13 y capítulo 14 de Números se nos narra una historia preciosa, ¿sí? Cuando Moisés envía a 12 hombres a espiar la tierra, ¿no? Sí, no sé cuántos recuerden esta historia. Cuando Moisés envía, y dentro de estos 12 que van, allí va Josué, ¿sí? Allí va Josué, increíble, pero marcó la diferencia en el versículo 14 al versículo 9 de Números 14, versículo 6 al versículo 9, dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos
Y hablaron a toda la congregación de los de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es en tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque vosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Y solamente para tener un recordatorio de la historia, hermanos, Moisés, envía a 12 hombres, a 12 príncipes del pueblo de Israel. Uno de ellos es Josué, otro de ellos es Caleb, y van a inspeccionar la tierra que el Señor les había prometido. Menciona la Biblia que regresan estos 12 espías y regresan con unos frutos enormes que habían cortado allá en la tierra prometida. Pero 10 de estos jóvenes, 10 de estos espías le dicen al pueblo: sí, la tierra es buena. La tierra sí es cierto que fluye leche y miel. La tierra es verdad que produce cosas impresionantes, pero ¿saben qué? Ahí hay gigantes. Y nosotros, dicen estos 10, a sus ojos de ellos, éramos como bichitos. Y entonces el pueblo se desanima. Y el pueblo, no, comienzan a gritar y comienzan a llorar allí. Pero Josué y Caleb, y en este pasaje nos está hablando Josué, y dice que ellos decían a la congregación: no se espante. No se espanten. Sí es cierto que hay gigantes y que hay cosas, pero Dios está con nosotros. Hermanos, ¿hay alguien más grande que Dios? No hay. Y me impresiona la calidad de este hombre, Josué, porque oigan, hermanos, este hombre marcaba la diferencia cuando todos opinaban que no se podía. Él decía: sí se va a poder, porque él confiaba en Dios, porque él era un siervo de Dios, que era diferente, no era como todos los demás. No opinaba lo mismo que todos. Y el día de hoy se están necesitando siervos de Dios, mujeres que sirvan a Dios con la firme convicción de que sí se puede transformar nuestro entorno y nuestra comunidad. Porque hay personas que uno les dice: hermanos, aquí hay folletitos, ándele, vaya usted a repartir 1 o 2. Y generalmente pensamos: ¿para qué sirve? No sirve para nada. Lo van a agarrar y lo van a tirar. No sirve para nada. Y hay quien piensa de esa manera. Pero yo les invito a que ustedes y yo seamos de los que ese folleto es un arma en sus manos. Y decir: no sé hasta dónde va a llegar este folletito que usted repartió. No sé si lo va a leer solo una persona, si la van a leer 10, si la van a leer varias familias. Y la palabra de Dios va a atravesar sus corazones y van a venir rendidos a los pies de Cristo, aunque nunca lleguen a esta iglesia, pero van a conocer a Jesús. Oigan, ¿de qué manera usted y yo repartimos un folleto? ¿Pensando que no se puede? ¿O pensando que Dios puede transformar a esas personas que le aceptaron ese folletito? ¿De qué manera? Hermanos, Josué y Caleb le dijeron al pueblo: no, sí podemos. Servidores que tenían una mentalidad distinta, como lo estuvimos viendo el viernes, transformando nuestra manera de pensar. Y Josué dijo: estos 2 muchachos van a entrar a la tierra. Y fueron los únicos 2 de toda la generación que salió de Egipto que entraron a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Porque aparte de ser siervos de Dios, tenían una convicción y esa firme idea de que Dios estaba con ellos. Amén. Josué 6:27 nos dice eso.
Lo leemos juntos. Dice Josué 6:27. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Con quién estaba Josué? ¿Quién estaba con Josué? Jehová. ¿Necesitamos algo más? ¿Alguien necesita algo más que eso? Hermanos, Jehová estaba con Josué. Jehová estaba con Josué. Josué, un siervo de Dios que marcaba la diferencia. ¿Sí? Marcó la diferencia. Él no era de los, no se puede. Hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a ir allá, vamos a venir acá. Ay, pastor, no se puede. No podemos nosotros. Somos hispanos. Somos hispanos. Oigan, para muchos eso es una limitación, hermanos. No, pastor. Ni inglés hablo. Puro spanglish, ¿no? No podemos, somos hispanos. No podemos, hermanos. Pregunto yo. Sí podemos. ¿Podemos sostener misioneros de esta congregación? Sí podemos. Lo han hecho, ¿no? ¿Podemos enviar misioneros de esta congregación, hermanos, a otros países del mundo? ¿Vamos a poder hacerlo? En el nombre del Señor. Lo vamos a hacer en el nombre de Cristo. ¿Por qué? ¿Quién está con nosotros? Jehová. Van a salir. ¿Ustedes creen que pueden salir predicadores y predicadoras de este lugar? De entre nosotros. Sí se puede. ¿Ustedes creen que podemos tener matrimonios exitosos? ¿O no? No, vamos a tronar como todo el mundo está tronando. No, hermano. Nuestros hijos y nuestras hijas no tienen que terminar como la gran mayoría de hijos de matrimonios hispanos. No tienen que terminar así. Porque Jehová está con nosotros. Anhelamos ver a muchachas y muchachos entrando de esa puerta vestidos de blanco, acompañados de mamá o de papá, o de los líderes de la congregación, y viniendo aquí diciendo: quiero a esta mujer como esposa, o acepto a este hombre como esposo, de blanco, como debe de ser, con padres siendo honrados. ¿Se puede eso? ¿Es posible? ¿O ya nada más es un sueño loco que tenemos? Como decimos allá, es un sueño guajiro eso, hermanos. No. Josué y Caleb fueron siervos de Dios que marcaron la diferencia. Número siguiente, Números capítulo 34. Números 34, versículos 16 y 17. Dice la escritura: y habló Jehová a Moisés diciendo: estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Josué fue un siervo de Dios, hermanos, capacitado para tareas especiales. ¿Sí? Josué y el sacerdote Eleazar repartieron la tierra al pueblo de Israel. Dice allí Jehová: y habló Jehová a Moisés diciendo, Dios hablando, y estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Wow.
Y una de las cosas que pienso es que fue responsable este siervo de Dios, Josué. Sabían que podían confiar en él para tareas más delicadas, de más responsabilidad. Un hombre capacitado para tareas especiales. En Deuteronomio capítulo 31 vamos a ver otros pasajes que nos hablan de cómo Josué se le encargaron áreas delicadas, se le encargaron tareas especiales. Y creo yo que todo parte de que Dios estaba con él, de que era un hombre que supo lo que era vivir para servir. ¿Sí? Josué capítulo 31, versículo 7, y voy a leer varios pasajes de este capítulo, el versículo 7, el versículo 14, el versículo 23 de Deuteronomio 31, nos dice el versículo 7, y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Versículo 14, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Versículo 23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Ay, ¿se imaginan, hermanos? Impresionante. Increíble. Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, ven, porque hasta aquí llegaste, maestro. Hasta aquí. Pero trae a Josué y yo le voy a dar el cargo. Y en el versículo 14, me impacta esto, vamos. Y Josué dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. No, yo no me imagino ese momento para Josué. Despedir a su gran amigo, a su gran mentor, a su gran líder, y esperar ahí a que Dios le dijera, pues, Josué, ahí está la estafeta, vas tú. Hermanos, solamente a siervos de Dios, obedientes y que tienen una perspectiva de fe correcta delante de Dios, se le pueden asignar tareas especiales, como a Josué. Y capítulo 34, versículo 9 de Deuteronomio. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Un siervo de Dios, que comenzó simplemente siendo obediente. Y el Señor le fue dando y le dio más responsabilidad. Y en un momento le dijo, Josué, vas a ir con estos 12 a reconocer la tierra. Y fue Josué y trajo un informe correcto. Y se le dio más responsabilidad y más responsabilidad, al grado de cuando Moisés parte con el Señor, hermanos, Josué es el que queda en ese lugar, porque había sido un siervo fiel. Y número 5, Josué, un hombre fiel al Señor hasta el final. Josué capítulo 23.
y capítulo 24. Nos hablan de la exhortación de Josué al pueblo y el discurso de despedida de Josué. Solamente quiero leer unos versículos. Síganme con su vista al capítulo 24. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto cuando llegaron al mar. Los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carro y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis sus tierras y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y venisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a nuestros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Y el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y más adelante la Biblia registra la muerte de Josué.
Pero quiero terminar con esto, hermano. Josué fue un hombre, fue un siervo de principio a fin. Y cuando él se despide del pueblo, él les dice: sirvan a Dios, sirvan a Jehová, sírvanle con integridad y en verdad. Y el pueblo les... Gracias, hermano. Y el pueblo les dice: sí vamos a servir, sí vamos a servir a Dios. Y Josué les reconviene, ¿verdad? Y les dice: hey, no van a poder, no se comprometan. Y el pueblo vuelve a decir: sí, vamos a servir a Dios. Y bueno, la historia que sigue después de eso es un tanto triste, pero este hombre les estaba hablando de lo que él sabía hacer. ¿Qué era? Servir. Servir a Dios. Y servirle con todo. Así que, hermanos, este día la invitación es la misma. Sirvamos a Jehová. Pero si mal les parece, escógete a quién quieres servir. Pero siempre terminamos sirviendo a alguien, ¿verdad? Siempre terminamos sirviéndonos a nosotros mismos, al mundo, al enemigo. Siempre vas a estar sirviendo a alguien. Y lo mejor es servir a nuestro Dios. Amén. Así que en esta día tan especial, les recuerdo: sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios.